versículo 3, él dice, combatiendo ardientemente por la fe dada una vez a los santos. Y cuando nosotros estudiamos en ese pasaje la palabra fe, se refiere a todo el volumen de la Escritura. Y nosotros tenemos que combatir para defender toda la Escritura. Y ahora, en los términos que habla Judas, esto no es una avenida amplia preparada para un desfile, sino que él está hablando de un campo de batalla. Y dice que nosotros los hijos de Dios tenemos que entrar ahí para combatir por esa fe, para luchar por la fe, para conservar la pureza de la fe, para conservar la potencia de la fe, el valor de la fe. Ese es un tesoro precioso. Y él dice, tenemos que combatir, y dice ardientemente. Esa palabra ardientemente significa hasta desfallecer, hasta que la muerte nos alcance. Ese es el desafío. Y con ese pensamiento, en Judas, versículo 3, entramos aquí a 2 de Timoteo, capítulo 3 y versículo 1. Y así dice, hermanos, la palabra de Dios. 2 de Timoteo 3:1, dice también, debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. El idioma griego para referirse a la palabra peligrosos usa un término que es chalepos. No chalecos, sino chalepos. Y esa palabra en el idioma griego quiere decir tiempos de salvajismo. Habla de tiempos ásperos. La palabra chalepo se puede traducir como tiempos fieros o feroces. Esa palabra también, chalepo, se puede traducir como tiempos dolorosos. En esa clase de tiempo estamos nosotros hoy, los que estamos aguardando la pronta venida del Señor Jesucristo. Y el pasaje nos alerta, hermanos, de una ferocidad demoníaca. Los demonios están bien activos en nuestra generación. Y siempre los demonios están para afectar, para lastimar, en lo posible para destrozar el alma de un cristiano. Un demonio no conoce la palabra misericordia. El demonio tiene un comportamiento salvaje y busca lastimar, busca destrozar al Hijo de Dios. Y nosotros no podemos ser ingenuos, tenemos que ser conscientes que estamos en esa batalla hoy. Que nuestro enemigo no es cariñoso, no es fraterno, tenemos un enemigo que es cruel. Por lo tanto, no podemos andar distraídos por la vida. Tenemos que entender que el diablo siempre está al acecho. Y una de las formas de salvajismo que él usa es el salvajismo doctrinal. Usa doctrinas crueles para lastimar la vida espiritual de la iglesia. Salvajismo doctrinal, se escucha cada clase de disparates y de tonterías en los días que vivimos, porque la gente vive lejos de la Biblia. La gente, hermanos, no consulta a la Biblia, y ya lo hemos dicho en otras prédicas. Cuando vemos en las imágenes en la televisión, vemos gente congregada, pero nadie tiene Biblia. Y eso es lo que demuestra que le preparan el terreno al diablo para que con ferocidad, con salvajismo, ataque al pueblo de Dios. Aunque en muchos de esos lugares la gente que está no conoce verdaderamente a Dios. Como el caso de esa señora que le hablé al comienzo. Ahora Dios, hermanos, tiene una exigencia para nosotros en medio de los tiempos peligrosos que nos toca vivir. Primero, antes de mencionarle la exigencia, cuando habla de tiempos peligrosos, habla de una porción de tiempo. Y cuando nosotros miramos hacia la historia, Enoc, en el libro de Génesis, él vivió en tiempos peligrosos. La Biblia dice que él fue el hombre que caminó con Dios. Cuando la gente se inclinó a las tinieblas, se inclinó a la actividad pecaminosa,
Cuando la gente se inclinó a identificarse con el diablo, este hombre, Enoc, él solito se decidió a caminar con Dios. Así dice Génesis 5, versos 22 y 24. 2 veces dice, Enoc caminó con Dios. Y después usted lo encuentra en la carta a los Hebreos capítulo 11 a Enoc, que fue arrebatado para no ver muerte. Él está en la lista de los héroes de la fe. ¿Qué fue lo que le permitió lucir ese distintivo? Que él caminó con Dios. Él vivió en tiempos peligrosos. Esta misma semana, la hija de un pastor pentecostal y que están en Estados Unidos, aunque eran de aquí cerquita de este barrio, y la hija estaba hablando en un video breve de Noé como el borracho, a quienes Dios le confió la palabra, como diciéndole a un borracho. Pero lo dijo en forma despectiva. Y es cierto que la Biblia dice que Noé sembró una viña y se emborrachó y pasó lo que pasó con su hijo Cam. Pero lo que esta señora no dijo es que en Génesis capítulo 7 y versículo 1 dice la Biblia que Noé era el único hombre justo en su generación. En términos más populares, era el único que andaba como a Dios le gustaba. Y después cuando tuvo su tiempo de ese pecado que se emborrachó, pero ese no es que él fue un borracho toda la vida. Miren las cosas que están enseñando, ¿no? Entonces, hermanos, tiempos peligrosos de gente que habla sin saber y transmite cosas como si fueran de Dios, pero no son de Dios. Entonces hay una exigencia del Señor para nosotros. Y en este texto yo quiero que todos pongamos suma atención, porque aquí va nuestra vida, hermano, en este texto que voy a leer, que está aquí en 2 de Timoteo, pero en el capítulo 1 y versículo 8, yo creo que está en la misma página que está usted. 2 de Timoteo, capítulo 1 y versículo 8. Mire lo que dice Pablo: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Entonces, hermano, esta es la exigencia de Dios para ustedes y para mí. No nos avergoncemos de dar testimonio del Señor. El citar textos de la Biblia, el tener a la Biblia como nuestra regla de fe, cae antipático en muchos ámbitos supuestamente cristianos. Dicen, no hay que usar la Biblia, o si no, traiga su celular. Pero nosotros el sábado anterior estudiamos que la palabra Biblia viene del griego biblos, que significa el libro, no un celular. Significa el libro. Y hermano, no nos avergoncemos de dar testimonio del Señor. Por eso decía Judas, combatir ardientemente por la fe. Y a veces hay congregaciones que se enferman por la doctrina falsa que los contamina. Y hay congregaciones que se derrumban enteramente cuando le abren las puertas a la doctrina falsa. Por eso nosotros todavía acostumbramos a hablar de sana doctrina. Dice Tito capítulo 2 versículo 1, dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Otra vez Tito 2:1, tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. No se desvíe el nada, no traigan nada de fuera del contexto de la Biblia. Y esa palabra sana doctrina, sana, es lo que se traduce del griego como higiene. Cuando hablamos de sana doctrina, estamos hablando de una doctrina higiénica que trae limpieza, que trae pureza. Y esa doctrina, hermano, incluye esto: no te avergüences de hablar del Señor Jesucristo. Alguna vez, por alguna actividad del colegio o por alguna amistad familiar o por alguna razón, vamos a estar
en algún círculo donde hay gente que dice que es cristiano, pero no usa la Biblia, no sigue la Biblia, no habla de Cristo, pero nosotros no debemos avergonzarnos de dar testimonio de Cristo. En estos últimos meses me tocó conocer gente de la colectividad pesada, pero yo tuve mi oportunidad en cada uno, frente a esas personas, de dar testimonio de Jesucristo, de quién es mi Salvador y de quién es mi Señor. En los días que Pablo escribió estas frases, no te avergüences de dar testimonio de Cristo. En los días que Pablo escribió esto, tiempos peligrosos, eran días donde el cristianismo era visto como una religión ilegal. Los hijos de Dios no tenían ningún derecho y eran perseguidos y eran muertos de diferente manera. Y en medio de ese ambiente, Pablo está diciendo, no te avergüences de dar testimonio de Cristo. Tiempos peligrosos es una porción de tiempo. Los días de Enoc fueron tiempos peligrosos. Los días de Noé fueron tiempos peligrosos. Los días de Lot fueron tiempos peligrosos. Pero allí en esos días, hermano, sobresalió la fe de Abraham. Tiempos peligrosos. Ya hemos identificado a qué se refiere la Biblia. Hermanos, el enemigo busca mostrar su desprecio. En muchos lugares nosotros, cuando nos identificamos como hijos de Dios, vamos a ser maltratados, mal vistos, hechos a un costado, y muchas veces la gente no se va a privar de mostrar un desprecio por nuestra creencia. Pero otra vez dice la Escritura, no te avergüences de dar testimonio de Jesucristo. Somos llamados a eso, hermanos. Y lo que yo mencioné el día jueves que iba a hablar, un día yo hablé 4 puntos bastante parecidos, similares a estos, pero los quiero repasar un poco hoy, que son 4 grandes verdades aquí en 2 Timoteo que nos van a ayudar a combatir en medio de tiempos peligrosos. La primera gran verdad la conocemos y está ahí en el capítulo 1 y en el versículo 6, si pueden mirar por favor. 2 Timoteo, capítulo 1 y versículo 6. Dice la palabra, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Ponemos la mirada en la palabra don. Esa palabra tiene un significado dependiendo del contexto. Por ejemplo, hermanos, aquí la palabra don se refiere al ministerio. Recuerdan, ministerio es lo que nosotros hacemos por la gente. Y Pablo le dice, aviva tu ministerio, el don. Otras veces, por ejemplo, en Romanos, cuando dice que la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios, la palabra dádiva es don también, dádiva y don. Y significa en ese contexto regalo. Cuando Pablo escribió a los Efesios, por gracia sois salvos por medio de la fe, esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Allí la palabra don tiene que ver con la salvación que Dios regala. Pero aquí la palabra don significa ministerio. Y Pablo le está diciendo aquí, aviva tu ministerio. Y nosotros aquí, hermanos, en la Iglesia Bautista Maranata, en esta familia, todos nosotros tenemos un ministerio. Y todos nosotros tenemos que avivar, es decir, que en el lugar donde nosotros estamos, desde el caballero que está en la puerta al que viene a ocupar un lugar en el púlpito, tienen que estar con fuego de Dios. Amén. Porque si el caballero que está en la puerta tiene cara de Freddy Krueger, la gente ni va a entrar a nuestra reunión. Y si los que se paran detrás del púlpito no exponen la palabra de Dios, la gente va a decir, ¿para qué vamos a ir a ese lugar? En el lugar donde yo estoy, la gente que cocina, los que lavan plato, los que se encargan de la limpieza, tienen que hacerlo con pasión, con fuego,
Porque la Biblia, hermanos, transmite este pensamiento, que todo lo que nosotros hagamos, todo lo que hagamos, de hecho o de pensamiento, sea para la gloria del Señor. Eso es lo que Pablo le escribe a los colosenses. Todo lo que hagamos. Predicar, sí. Lavar los platos, sí. Cocinar, sí. Recibir a la gente, sí. Enseñarle a los niños la palabra, sí. Todo lo que hacemos en la iglesia, tiene que haber presencia de fuego de Dios. El fuego, hermanos, es difícil de conservarlo. La mayoría de nosotros hemos vivido en el campo y hemos tenido y sabemos lo que es alimentar un fogón con leña para el mate cocido a la mañana, o amasar pan y hacerlo entre las cenizas o poner la caldera o la pava, como dicen aquí por Buenos Aires. Pero tiene que haber fuego. Si no, el fogón no funciona, es un montón de cenizas. Y nuestra vida, hermana, está amenazada de reducirse a ceniza. Y usted dice, ¿y por qué? Porque vivimos tiempos peligrosos. Y el diablo quiere vernos reducidos a cenizas, quiere destrozarnos. Y nosotros tenemos que avivar el fuego. Porque el fuego de Dios en nuestra vida ahuyenta al enemigo. Y entonces Pablo le dice, yo te aconsejo que avives el fuego. En otras palabras, hermano, este texto dice que cada uno de nosotros debemos ser cuidadosos de nuestra vida. El pastor puede velar por el rebaño, por la congregación, pero la oveja tiene la responsabilidad de cuidar también su propia vida. Muchas veces la oveja no está al alcance de la mirada del pastor. El pastor, cuando funciona, él advierte a su rebaño de hierbas venenosas, advierte al rebaño de aguas contaminadas. Por eso, cuando tenemos una referencia sobre el pastor en el Salmo 23, dice que ese pastor lleva a su rebaño a lugares de aguas tranquilas y de pastos tiernos, no pasto reseco. Creo que la versión nuestra dice delicados pastos. A lugares de delicados pastos. Y entonces, hermanos, pero no siempre está ahí el pastor. Entonces usted tiene que tener un crecimiento espiritual para tener un discernimiento que algunas cosas no lo tiene el pastor para consultar y usted tiene que decidir. Tiene que decidir sobre ambientes. ¿Qué ambiente le conviene a usted estar? Porque en algunos ambientes hay más actividad del diablo que en otros. ¿Qué clase de amistades usted tiene? ¿De qué manera usted se conduce en el mundo? ¿Es una persona fácil de ser arrastrada por las corrientes de este mundo o usted tiene fe suficiente para mantenerse firme frente a las corrientes adversas de este mundo? Entonces, hermanos, tenemos que avivar el fuego de nuestro ministerio. Todos nosotros hemos tenido etapas de bajones. Cuando nosotros ya tenemos más años en el Señor, 10 años, 20, 30, en mi caso más de 40 años, está el riesgo de vivir confiado, como que ya sabemos. Y ahí entramos en un terreno peligroso. Hermanos, la confianza en nuestra experiencia puede ser algo que traiga ruina a nuestra vida. Nuestra confianza tiene que estar en la palabra de Dios. Por eso usted ya habrá leído en la Escritura el texto que dice en Jeremías, maldito es el hombre que confía en el hombre. No confiamos ni en nuestra propia sombra, confiamos en el Señor. Y hermanos, tenemos que avivar el fuego del don, no descuidarnos, no enfriarnos, no permitir que nuestra vida espiritual se vaya apagando. Porque cuando entramos, hermanos, en esa etapa de frialdad, el diablo nos agarra en sus garras y nos lastima otra vez. Cuando nos alejamos de la iglesia local, inventamos actividades un día y le agarramos el gustito y a la otra semana invento otra actividad y empiezo a alejarme de la casa de Dios
Y es como una brasa encendida que se va alejando del fuego central hasta que se apaga. Combatiendo en tiempos peligrosos es un llamado a que nosotros permanezcamos juntos en la fe. Y el permanecer juntos en la fe tiene que ver mucho con la iglesia local. Aquí, hermanos, tenemos que estar juntos, convocados por la palabra de Dios. Me gusta la expresión que Pablo usa a los filipenses en el capítulo 2, verso 16. Pablo usa una palabra que quizás nunca la escuchó usted, pero él dice ahí, dice, asidos de la palabra de vida. Esa palabra asidos, un término antiguo, significa agarrado, aferrado. Y esa debe ser nuestra actitud, que debemos vivir aferrados a la palabra de Dios, agarrados a la palabra de Dios. Porque el mismo Pablo advierte en la primera carta a Timoteo que había uno que se llamaba Figelo y Hermógenes, y dice que ellos naufragaron en cuanto a la fe. Es decir, que la Biblia es nuestra regla de fe, pero cuando la perdemos de vista, cuando ya no está a nuestro alcance, naufragamos, andamos a la deriva. No andamos en las cosas que Dios espera de nosotros. Por eso es importante, hermano, la Biblia es nuestro faro de luz en este mundo que nos marca, es nuestra lámpara a los pies. Y entonces el llamado hoy es, hermano, avivar el don de Dios que está en nosotros. Ya Dios encendió la llama. Ahora es nuestra responsabilidad mantener ese fuego santo, vivo y activo adentro nuestro. Y alguien dice, ¿pero por qué debemos hacer eso? Porque estamos combatiendo en medio de tiempos peligrosos. Son tiempos peligrosos los que estamos viviendo y tenemos que estar con fuego de Dios en nuestra vida. Y quizás alguien dice, a solas, la verdad que yo me descuidé. La verdad que dejé ir apagando mi vida espiritual. Mi comunión con Dios reconozco que no es encendida, ya casi no oro, no leo la Biblia, vengo poco a la iglesia, ya la verdad que mi vida en realidad está en crisis. Siento como que soy aplastado por un caos en mi alma. Necesito avivar el fuego. Necesito tener el valor de mirar al cielo y decirle a Dios, vuelve a soplar en mí aliento de vida. Porque Dios sopla aliento de vida, hermano. Y necesitamos de ese soplo de Dios que nos vuelva a encender. ¿Por qué? Porque estamos combatiendo en medio de tiempos peligrosos. Tiempos salvajes, tiempos dolorosos. Tiempos que atentan contra nuestra alma, contra nuestra salud espiritual. Hermanos, necesitamos salir del pantano, porque a veces nuestro descuido, podemos venir a las reuniones, pero todavía estamos en el pantano. Necesitamos salir de ahí y andar con fuegos de Dios en nuestra vida. Y no andar con un fuego cualquiera. Estoy hablando de aquel fuego del Dios que habitó en la zarza. ¿Recuerda de Éxodo capítulo 3? Ahí estaba Dios en la zarza, estaba el fuego de Dios. Y Dios habló a Moisés de una manera clara. Y ustedes recordarán que les dijo, quita el calzado de tus pies porque el lugar en que estás es santo. Y nosotros debemos volver a experimentar la presencia de un lugar santo, que el lugar que yo estoy es un lugar santo, porque Dios es santo y Dios está en ese lugar. Y mi alma tiene que ser santa porque Dios vive en mí. Y el fuego tiene que aparecer. Pero si me descuidé, me enfrié, hoy es un buen día para decir, Señor, vuelve a soplar en mí aliento de vida. Que se avive esta llama una vez más y que pueda mostrar ese fuego bien encendido en mí. El segundo consejo que da Pablo aquí a Timoteo para combatir los tiempos peligrosos está en el capítulo 2 y en el versículo 3. Segunda de Timoteo capítulo 2 y versículo 3. Dice la palabra, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida
a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Hermanos, este soldado sufre porque está en un servicio activo. Si estuviera de vacaciones, no estaría sufriendo. Pero está en servicio activo. El diablo busca afectar a aquellos que están enrolados en el servicio a Dios. Por eso que cuando nosotros tomamos decisiones de tomar la cruz, de poner la mano en el arado, de echar las redes, use la figura que quiera, nos empiezan a aparecer problemas por todos lados. Porque al diablo no le gusta que tomemos compromiso con nuestro Salvador. Al diablo no le gusta vernos fieles a nuestro Salvador. Entonces el diablo va a desatar un ataque. Y entonces, dice Pablo, ahí es la hora donde debes comportarte como un soldado, como un valiente. Es la oportunidad que Dios nos da, hermanos, de ser héroes en esta etapa que estamos combatiendo en tiempos peligrosos. No estamos mostrándole una bandera blanca de rendición al diablo. Estamos mostrándole el fuego de Dios en nuestra vida. Y que estamos bien definidos, tenemos un uniforme celestial. Somos representantes de Dios y estamos dispuestos a sufrir penalidades. No somos cristianos de azúcar ni de algodón. Tenemos una fe firme y que el diablo nos ataque y nos va a ver que vamos nosotros a sufrir penalidades y nos vamos a mantener firmes. Hermanos, vivimos en un mundo. La palabra es hostil. Eso habla de un mundo que es agresivo con nosotros. Pero eso no debería desanimarnos. El mundo, como dije hace unos minutos, no es cariñoso con nosotros. Y ahora Dios dice que todo aquel que fue tomado como soldado no se enreda en los negocios de la vida. Un enredo, hermano. A ustedes quizás, no sé, en la máquina se le enreda el hilo y esto es un desastre. El que va a pescar se le enreda la línea y tira de aquí, de allá y todo. Ya dice, esto es un desastre. Y cuando en la vida espiritual el Hijo de Dios se enreda en las cosas del mundo, la frase es los negocios de esta vida, aquellas cosas que nos atraen del mundo, que nos seducen del mundo. Estoy ahí en un enredo y mi vida es un desastre. No sé por dónde empezar, hermano. No sé, en Bolivia no se usa la expresión, pero acá cuando se ve un enredo de hilo, dice, esto es una galleta, dice. Esto no hay forma de desenredar eso. Y a veces nuestra vida está tan enredada, hermano, que ya no encontramos de dónde tirar para recomponer y hay que darle todo a Dios y vuelvo a ordenar mi vida, Señor. Él sabe todo cómo hacer. Y entonces, hermano, no tengo que rendirme porque en la Biblia tenemos ejemplos de luchadores como Daniel. Y ustedes se acuerdan cuando en el capítulo 1 y en el versículo 8 de su libro dice que Daniel decidió en su corazón no contaminarse con la comida del rey. El rey Nabucodonosor en aquel tiempo histórico era el que marcaba el paso, el que ponía las reglas. Pero Daniel no se contaminó de su doctrina, de sus principios. Daniel no aceptó los ídolos de ese hombre. Daniel tomó una decisión de no contaminarse con nada del rey. Y esa decisión se toma en el corazón. En el corazón. Y nosotros tenemos que llegar a tomar esa clase de decisión, hermano, para no enredarnos en los negocios de la vida. Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Entonces, hermano, necesitamos poner una prioridad en nuestra vida. No voy a defraudar al que me tomó por soldado. Y cuando yo tomo esa decisión, tengo que prepararme porque las tormentas van a aparecer. Los ataques van a aparecer. Pero no hay cosa más linda que andar por esta vida agradando al Salvador. Sufre penalidades. Tercer principio, capítulo 3 ahora, versículo 10.
Primero, aviva el fuego del don de Dios. Segundo, sufre penalidades como un soldado de Cristo. Y ahora vamos a encontrar aquí una enseñanza que nos motiva a seguir en la fe. Este es nuestro tercer punto. Segunda de Timoteo 3, versículo 10. Dice Pablo, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Ayer en la mañana hablaba con un caballero de Bolivia y mientras estaba dando testimonio de mi fe en Cristo, le estaba contando lo que el apóstol Pablo dice, que en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado. Las traiciones, persecuciones. Y dice aquí el texto, el versículo 12, que los que quieren vivir piadosamente padecerán persecución. Esa palabra piadoso, hermano, significa vivir una vida inclinada a la santidad. Usted quiere vivir de una manera santa para agradar a Dios, prepárese para recibir persecución. Amén. Alguien puede razonar y decir, pero si yo quiero hacer las cosas bien para Dios, ¿por qué me pasa todo esto? ¿No tendrían que ser todas las cosas buenas? Pero vivimos en un mundo hostil. Y el mundo, cuando nos ve que estamos caminando con Dios, nos perseguirá, nos atacará. Pero nosotros conocemos los beneficios de la santidad y conocemos los beneficios de una buena comunión con Dios. Y entonces tenemos que dar ese paso y vivir piadosamente, una vida inclinada a la santidad. De no andar enredado en cosas turbias de este mundo. Y prepararnos. La Biblia no nos engaña, nos dice las cosas como son. ¿Quieres ser santo? Prepárate. Vas a recibir persecución. Ahora, no vamos a entrar en los textos, solo vamos a recordar. Y en Hebreos, el capítulo 10, del verso 32 en adelante, habla de hermanos que fueron perseguidos, maltratados por su fe. Dice que estos hermanos, después de haber sido iluminados, esa palabra iluminado en ese texto habla después de haberse bautizado, de tomar un compromiso público con el Señor. Dice así, padecieron gran combate de padecimientos. Dieron el paso de fe, de vivir para Dios. Y entonces entraron en un tiempo de combate, de padecimiento, porque el enemigo no tolera ver que estamos caminando en la fe, agradando a Dios, glorificando a Dios. Y luego esos hermanos, dice ahí Hebreos 10:32 en adelante, dice que sus propiedades, perdieron todo, sus cosechas, sus propiedades. Y dice el escritor a los hebreos, pero ellos estaban esperando una patria mejor. Y usted da una vuelta de página y entra al capítulo 11, a los héroes de la fe. Y cuando pone la mirada en el versículo 36, 37, dice que aquellos hermanos que vivieron por fe, tuvieron que vivir en los montes y tuvieron que vivir en las cuevas y vestirse con vestidos de ovejas, y de camello y de todo ese tipo de cosas que usaba la gente pobre. Pero ahí estaban ellos, hermanos, en los montes, en las cuevas, perseguidos por su fe. Ese para recordar qué quiere decir aquí. ¿Quiere vivir piadosamente? Padecerá persecución. Y esas persecuciones generalmente empiezan con la burla. Pablo, cuando estuvo en Antioquía, pasó malos tiempos.
Luego cuando usted entra en Hechos 14, versículo 1 y 2, en Iconio pasó mal. En ese mismo capítulo 14 de Hechos estuvo en Listra. Fue aquel lugar donde la gente lo aplaudía, estaba ahí con Pablo y de pronto cambiaron y lo apedrearon y lo tiraron fuera de la ciudad y lo dieron por muerto, dice la Biblia. Lo apedrearon y lo dieron por muerto. Y tuvieron que venir los hermanos para reanimarlo. Y Pablo, como era un hombre lleno de fe, cuando le sacaron las piedras de encima, entró a la ciudad a predicar el evangelio. Con los huesos rotos, con el alma dolorida fue y siguió predicando. Después usted puede leer bien detenidamente eso en Hechos 14, 19. Pero ahí hay algunos ejemplos, hermanos, de que quiere vivir piadosamente una vida santa, ese va a padecer persecución. Y recuerde, siempre las persecuciones empiezan con burlas. De esa gente habla 2 de Pedro capítulo 3, habla de que iban a aparecer los burladores. Y esos después pasan de las palabras a los hechos. Entonces, hermanos, dice Pablo, no te avergüences de dar testimonio de Jesucristo. Y nos da 4 consejos. El primer consejo para no avergonzarnos de la fe y del Señor es avivar el fuego del don de Dios. El segundo consejo es aprender a mantenernos firmes de pie y sufrir como un buen soldado de Jesucristo. El tercer consejo es que cuando se desate la persecución, entonces como yo decidí vivir piadosamente, voy a aguantar la persecución. Y el cuarto consejo y último que nos da para terminar con nuestro mensaje está aquí en capítulo 4, versículo 1 y 2. Este consejo es predica la palabra. ¿Quiere mantenerse combatiendo en tiempos peligrosos? Estos tiempos no se combaten en silencio, hermano, hay que predicar. Quiere combatir, quiere mostrar el espíritu de un guerrero del Señor, un espíritu combativo, quiere demostrar que está combatiendo ardientemente por la fe, tiene que predicar. Observe cómo dice Pablo. 2 de Timoteo 4, verso 1. Dice él, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Esto fue lo que habló un poco el hermano Miguel el jueves. Pero ahora Pablo, hermano, dice que el Señor Jesucristo juzgará a los vivos y a los muertos. Y teniendo nosotros conocimiento sobre eso, él dice, te encarezco, te pido por favor, predica la palabra. Eso es lo que debe hacer un hijo de Dios, predicar la palabra. Y a veces, hermanos, tenemos que salir del cascarón y predicar la palabra. Tenemos que salir del estado de silencio, de mute, y predicar la palabra. Hay que animarse, hermano, hay que animarse. Y Pablo dice, yo te encarezco, porque estamos viviendo tiempos peligrosos y este mundo necesita la palabra. Predica la palabra, predica la palabra. Y esta es una orden, hermano. Esto está en una forma imperativa. Predica la palabra, no es algo opcional. No es algo para decir, lo voy a pensar. No, no tiene nada que pensar, hay que predicar. Te encarezco, dice, predica la palabra. Es decir, que es una acción que no se puede demorar, hay que ejecutar ya eso, de predicar ya la palabra, no puedo demorar, tengo que hacerlo ya. Termino aquí, 2 de Timoteo 4, verso 5, dice, pero tú sé sobrio. De esto estuvo explicando el jueves, hermano Miguel. Dice, en todo, soporta las aflicciones, a sobra de evangelista, cumple tu ministerio. En este versículo, hermano, está todo la síntesis de los 4 capítulos, de lo que Dios espera de nosotros. Soporta aflicciones, sufre penalidades, soporta aflicciones.
Lo segundo, hermano, dice, haz obra de evangelista, predica el evangelio, cumple con la misión. Quizás hay un eunuco en el camino y en el desierto y nosotros seamos un Felipe de nuestro tiempo y nos acercamos al carro y le predicamos. Dice ahí, haz obra de evangelista. Y lo último que termina diciendo, dice, cumple tu ministerio. Es decir, otra vez, ministerio, es lo que nosotros hacemos por la gente. Los hijos de Dios no deben vivir mirándose el ombligo. Tenemos que mirar a la gente y sus necesidades. Y cada vez que vemos a la gente y sus necesidades, nos vamos a recordar que nosotros tenemos un Salvador para presentarle. La necesidad de la gente es la necesidad que tienen de Cristo. Este mundo, hermano, cuando usted les habla y les dice que Dios, por medio de Cristo, da una salvación que es eterna, nos miran con una cara como que nos escapamos de un loquero. ¿Qué es eso de la vida eterna? Pero aquí en nuestras reuniones eso es común y todos sabemos que hay una vida eterna en Cristo, pero allá afuera no lo saben. Y nos miran extrañados, sorprendidos. ¿Qué es eso? Y eso es la oportunidad que tenemos de explicarle que Jesucristo es el camino. Hoy empezó a tener mucha repercusión lo que yo grabé los otros días. Creo que hermano Omar fue el que filmó en la radio, en donde yo estaba allí frente a una computadora y a un micrófono, y yo comencé diciendo estas palabras. Posiblemente usted me vio detrás de este micrófono o frente a una cámara muchas veces dando las noticias de este cambiante mundo. Y agregué, posiblemente usted me ha escuchado transmitir fútbol. Posiblemente usted ha leído algún folleto con mi nombre o algún pequeño libro con mi nombre. Pero es muy posiblemente que usted nunca me escuchó en mi verdadero oficio de predicador, de ser un portador del mensaje de la salvación eterna en Cristo. Bueno, si no lo escuchó, le puedo compartir eso. Pero vivimos en un mundo, hermanos, que necesita de Cristo. Y uno puede estar en un medio de comunicación. Y la gente muchas veces, aquí mismo me ha pasado, de gente que vino a nuestra congregación. Y luego cuando me venían a saludar, dicen, pero usted no es el que transmite el fútbol en la radio. Y a veces cuando estoy en el fútbol me dicen, pero usted no es el predicador. Hermano, en todos los ambientes donde nos movemos, nuestros lugares de trabajo, es la gran oportunidad de mostrar nuestro oficio, de hacer obra de evangelista. Todos nosotros tenemos que hacer. Yo sé bien que la orden no ha cambiado y el Señor todavía sostiene que debemos ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Y si alguien nos preguntara, ¿por qué hay que hacer eso? Porque tenemos que estar combatiendo en tiempos peligrosos. El diablo está anestesiando las almas, arrastrándolas hacia el infierno mismo. Y nosotros tenemos que levantarnos y combatir ardientemente por la fe. Y tenemos que ser conscientes, hermano, que estamos combatiendo en medio de tiempos peligrosos. Tenemos que estar en alerta. Hay un mundo que se pierde. Y nosotros conocemos al Salvador que Dios ha dado para este mundo, que es Jesucristo. Ya hemos creído en Él, hemos sido salvos por su gracia. Ahora hay que compartirlo. Si el Señor fue bueno con nosotros y la salvación fue el regalo más precioso que recibimos, no seamos egoístas, compartamos con otros. Y combatamos, hermano, en medio de estos tiempos peligrosos. Vamos a orar al Señor. Padre, te damos tantas gracias por tu palabra y por todo lo que podemos aprender y cómo somos animados y cómo somos desafiados por tu palabra, Señor, y cómo somos alimentados, fortalecidos, y cómo somos consolados por tu palabra.
Muchas veces hemos fallado, Señor. Muchas veces hemos tropezado, otras hemos caído. Pero tu gracia siempre nos sustentó y nos levantó. Y ahora nos tienes aquí, Señor. Y podemos ser esos soldados fieles, firmes, que estén combatiendo en medio de estos tiempos peligrosos. Tu palabra, Señor, dice que el diablo ha descendido con gran ira, sabiendo que le queda poco tiempo. Y son estos días de salvajismo. Por eso tenemos que estar firmes, cada hombre, cada mujer, y estar combatiendo en medio de estos tiempos peligrosos. Bendice tu palabra, Dios, y anímanos, llénanos con ese coraje santo para que salgamos al campo de batalla y podamos exponer tu palabra, que tiene el mensaje de la salvación eterna. Danos tiempo de bendición, Padre. Los necesitamos y los pedimos en el precioso nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén, Señor.